Reajuste de la base de prestaciones y contribuciones. Alternativas e implicancias es el título de la columna de análisis económico que hoy propone, como lo hace siempre 2 veces por semana, Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? Todo bien, ¿vos cómo andás, Tincho? Has hablado aquí ya el año pasado, cuando el gobierno tomó esta decisión, de lo que implicaba esa modalidad o esa modificación en la forma de ajuste. Bueno, ahora hay informes como para profundizar. Exactamente, porque cuando lo pensamos pensamos en 2 dimensiones. Una, la que tiene que ver con la forma en que se ajustan las franjas del IRPF y del IAS. Eso es uno de los impactos que tiene la modalidad que vos elijas seguir en función del ajuste de la BPC, ¿sí? Y la otra tiene que ver con un conjunto de prestaciones, como el seguro de enfermedad, el seguro de desempleo o también las asignaciones familiares que paga el BPS. Ese conjunto de cosas depende justamente, ¿sí?, de los ajustes que se hagan sobre la BPC. Bien. Y ahí tenés básicamente 2 opciones, ¿sí?, que permite la normativa, y de hecho la normativa da un margen para que los cambios puedan ir de más o menos 20% en relación a lo que podría ser el aumento del índice medio de salarios, ¿sí?, y el aumento del IPC. Básicamente el aumento de lo que es la inflación. Claro, ¿sí?, los precios al consumo. Exactamente. Entonces vos tenés esas 2 alternativas, ¿sí?, y la forma en que vos ajustes la BPC no es inocua desde el punto de vista ni de la recaudación, ni tampoco desde el punto de vista de la capacidad de usar ese instrumento, el ajuste de ese instrumento, como algo contracíclico justamente para amortiguar la caída del poder de compra de los salarios y también de las pasividades, porque afecta básicamente a los 2 impuestos. Entonces, Bien. si nosotros miramos, por ejemplo, ahora la primera placa, vamos a ver, porque desde el 2012 hasta el 2021, que es cuando se cambia la norma, cuando se cambia el criterio y pasa a ajustarse por el IPC, bueno, antes de eso lo que teníamos era que se ajustaba justamente en función del IPC, ¿sí? Y viste que lo que estamos viendo arriba es el salario real, o sea, el poder de compra. Implícito tenemos lo que está abajo, que justamente cuando el salario real crece es porque el índice medio de salarios le gana a los precios. Entonces, vos en la fase alta del ciclo, justamente la vocación de los impuestos, que son impuestos progresivos, es que a mayor ingreso real, a mayor capacidad de compra, ya sea de pasividades o de salarios, bueno, mayor es la carga que supone el impuesto. Más se grava, digamos. Exactamente, y eso es lo que tuviste en la fase alta, que está donde las torrecitas van para arriba, ¿sí?, donde los salarios le ganaron a la inflación y eso supuso un aumento del poder adquisitivo. En enero del año pasado, que lo conversamos, bueno, cambia el criterio, pero cambia en la fase baja del ciclo económico, que ahí lo vemos justamente en las 2 caídas consecutivas del salario real, que de vuelta también eso se traduce a las pasividades, ¿sí? Entonces vos tenés de alguna manera que ahí cambia un poco la vocación de ese impuesto que es progresivo, justamente porque vos estás aumentando la carga tributaria y la base, ¿sí?, o el conjunto de personas que agarrás, ¿sí?, en una fase baja justamente del ciclo. Claro. ¿Sí? Entonces, la forma en que vos ajustes esas 2, o sea, el criterio que vos tomes, ¿sí?, de alguna manera podrías pensarlo como es equivalente, ¿sí?, si vos ajustás por la que aumenta menos, es un poco confuso, pero si vos ajustás tomás el IMS y el IPC y ajustás por el que aumenta menos, eso es equivalente, de alguna manera, a aumentar las alícuotas. O, como dijo alguien el otro día, es equivalente a agrandar el calderín. Por eso el Estado recauda más. Exactamente. Y ahora, si lo vemos en la segunda placa, vamos a tratar de entender un poquito por qué. Bien. ¿Sí? Y lo que vemos ahí son las 2 opciones que estaban abiertas. Básicamente tenemos el aumento de los salarios, que fue justamente del 6%, y el aumento del IPC. ¿Sí? Y lo que está al lado son justamente los mínimos no imponibles de cada uno de los impuestos. Y están presentes las 2 alternativas que existían. Ajustarlo por el IMS, que creció menos, ¿sí?, o por el IPC. ¿Cuál fue la opción que se adoptó? Nuevamente, justamente fue la opción de ir por el IPC, ¿sí?, por el IMS, perdón. ¿Y qué supone eso? Que si vos comparás los mínimos no imponibles, viste que es más chiquito el del IMS. Claro. O sea que eso supone lo que estamos diciendo, que de alguna manera se agranda el calderín. Como el mínimo no imponible es más bajo, más gente debe tributar. Exactamente, en relación a la alternativa que vos tenías disponible, que era ajustar por el IPC, que eso te permitía justamente amortiguar un poco la caída de los ingresos reales de las personas. Ahí el mínimo no imponible hubiera sido más alto y el universo de gente que debe tributar un poco más reducido. Exactamente, si vos lo pensabas por el IPC, lo que tenías es básicamente desde el punto de vista de lo que es la equidad del sistema. Se hubiese mantenido eso en ese sentido. Como fuiste por el otro, lo que hubo ahí fue una
vocación recaudatoria, si se quiere, ¿no? En relación a la otra alternativa. ¿Por qué? Bueno, porque ahí justamente agarrás más y un cálculo realizado por el Centro de Investigaciones Económicas da que el haber optado por esta alternativa generó, en lo que se refiere a el IRPF, 50 millones de dólares más de recaudación en relación a ese otro escenario alternativo. Y en el caso del IAS son una recaudación de 15 millones adicionales. O sea que hay 65 millones total entre los dos impuestos. Eso por un lado, exactamente. Pero por otro lado también dijimos que hay un conjunto de prestaciones sociales que se ajustan a partir también de la BPC. Y eso en general lo que te está dando en la opción que creció menos, que fue el IMS, es justamente también una reducción de los beneficios que se le da a la población más vulnerable. Claro. ¿Sí? O sea que lo que tenés desde este punto de vista es ese panorama. Si vos te vas un pasito más atrás y pensás, bueno, ¿qué sería lo deseable para mantener en el tiempo? ¿Sí? Porque si vos pensás que el salario real en algún momento va a tener que revertir. De hecho, hay un compromiso. ¿Sí? De por lo menos igualar los niveles prepandemia al final de esta gestión, en 2025, ¿no? Exactamente. Entonces eso te cambiaría de vuelta la lógica. ¿Qué va a hacer el gobierno teniendo en cuenta que también hay una prioridad importante en lo que es el déficit fiscal? Entonces, cuando vos lo pensás desde ese punto de vista y abrís un poco la cancha, lo que sería deseable es que hubiera menos discrecionalidad a la hora de ajustar la BPC. Porque esa discrecionalidad está dada porque están las dos alternativas y aparte porque está ese margen del 20%. Claro. Y ahí vos decís, bueno, si yo tengo que reducir la discrecionalidad, tengo que tomar una opción. ¿Y cuál opción respeta más la vocación original del impuesto? Y bueno, sería la de aumentarlo por el IPC. Justamente porque ahí es donde vos le das la progresividad. Cuando la gente gana más en términos reales, paga más, y cuando gana menos, paga menos. Porque vos lo que haces en un régimen discrecional, donde efectivamente hay un riesgo o existe la posibilidad de que vuelva a revertir el criterio, cuando se revierta la caída del salario real, que al final vos terminás como deslegitimizando el impuesto, ¿sí? Porque de hecho le sacás esa parte progresiva o ese pilar recaudatorio sobre los ingresos, ¿sí? Progresivos, y no sobre el consumo, que de alguna manera es regresivo, ¿no? Desde el punto de vista del esquema tributario, pensándolo en términos más amplios. Bien, Germán, es complejo, pero va quedando claro y bueno, y periódicamente cuando haya novedades... Claro, es complejo y es entreverado, porque viste que son aumentos sobre aumentos y escenarios contrafácticos, que también siempre complica, ¿no? Esta alternativa contra lo que hubiese pasado si hubiese ido por esta otra alternativa. Pero muy sensible en lo que le entra al Estado y en lo que el Estado también invierte en algunas políticas públicas de mucha importancia. Ser ¿no? procíclico era la alternativa, ¿sí? En una fase baja del ciclo, ajustar, ¿sí? O ser contracíclico y en esa fase recesiva que estamos atravesando, haber ayudado a mitigar esa caída de los ingresos reales de las personas.